El corazón de Tomás Guerrero se paralizó cuando descubrió al bebé abandonado en su puerta durante la tormenta, pero fueron las palabras de aquella carta empapada las que destrozaron el muro de soledad que había construido durante años. Con manos temblorosas sostuvo a la criatura contra su pecho, mientras la verdad sobre su difunto hijo se revelaba en cada línea, cambiando para siempre el destino del viejo campesino. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la vieja cabaña de Tomás Guerrero, un hombre de 65 años cuyas manos callosas contaban la historia de una vida dedicada a la tierra. Hacía ya 5 inviernos que vivía completamente solo en aquella pequeña propiedad en las afueras del pueblo de Santa Rosa, donde el silencio era su único compañero y la rutina su única constante. El canto de los gallos anunciaba un nuevo día, pero para Tomás todos eran iguales desde que perdió a María, su esposa, tras 40 años de matrimonio. Esa mañana de noviembre, el viejo campesino se levantó como siempre antes del amanecer. Con movimientos lentos pero precisos, encendió el fogón para preparar café mientras observaba a través de la ventana cómo las primeras luces del día dibujaban siluetas en las montañas. Sus ojos, gastados por el tiempo y el dolor, reflejaban la sabiduría de quien ha visto demasiado en esta vida. «Otro día más, María», murmuró mientras vertía el café en su taza desportillada, una costumbre que mantenía desde que ella partió, como si de alguna forma pudiera escucharlo desde donde estuviera. La rutina de Tomás era inquebrantable: desayunar al amanecer, atender a las pocas gallinas que le quedaban, revisar su pequeña huerta, almorzar algo sencillo, y en las tardes, cuando el cuerpo ya no le respondía como antes, sentarse en el portal a contemplar el horizonte. Algunos vecinos del pueblo venían ocasionalmente a comprarle huevos o verduras, más por compasión que por necesidad, pero estas visitas se habían vuelto cada vez más escasas con el pasar de los años. Tomás era el último de su estirpe. Su único hijo, Ricardo, había fallecido en un accidente en la ciudad capital 10 años atrás. Su nuera, consumida por el dolor, decidió marcharse con la promesa de volver algún día, promesa que el viento se llevó junto con las esperanzas del viejo campesino. Sin hijos, sin nietos, sin nadie que llevara su sangre, Tomás había aceptado que moriría solo, tan solo como ahora vivía. Aquella noche particular, una tormenta azotaba con furia la región. El viento aullaba entre los árboles como un animal herido y la lluvia golpeaba con violencia el techo de lámina de la cabaña. Tomás, sentado junto al fogón con una manta sobre los hombros, escuchaba los truenos mientras bebía un poco de aguardiente para calentarse. El ruido de la tormenta casi logró ocultar aquel sonido débil pero inconfundible: un golpe en la puerta. Al principio creyó que era el viento jugando con los postigos, pero entonces lo escuchó de nuevo, más claro, más urgente. Con dificultad se levantó y tomó el viejo farol de queroseno que colgaba de un clavo en la pared. Nadie visitaba su casa a esas horas, menos aún en medio de semejante temporal. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz ronca mientras se acercaba cauteloso a la puerta. No hubo respuesta, solo otro golpe, más débil esta vez. Con una mezcla de recelo y curiosidad, Tomás descorrió el cerrojo y abrió la puerta, dejando que la lluvia y el viento entraran como invasores furiosos. Al principio no vio nada, hasta que bajó la mirada. Allí, protegido apenas por un canasto de mimbre cubierto con una manta empapada, había un bebé. La criatura, que no tendría más de 3 meses, lloraba débilmente, su carita enrojecida por el frío y la lluvia. Junto al canasto, una bolsa de tela y un sobre mojado que milagrosamente aún conservaba su contenido. «Dios santo», exclamó Tomás, mirando hacia todos lados,
buscando a quien hubiera dejado allí a la criatura, pero solo vio la oscuridad impenetrable de la noche tormentosa. Sin pensarlo 2 veces, tomó el canasto y lo introdujo en la cabaña, cerrando rápidamente la puerta tras de sí. Con manos temblorosas, descubrió al bebé y lo examinó. Era una niña, pequeña y frágil, con mejillas sonrosadas y unos pocos mechones de cabello negro. Lloraba con más fuerza ahora, como reclamando atención después de su terrible odisea. «Tranquila, pequeña, tranquila», murmuró el viejo con una ternura que creía olvidada, mientras envolvía a la niña en su propia manta seca y la acercaba al calor del fogón. Con la niña en brazos, Tomás se sentó en su vieja silla y la meció suavemente, como recordaba haber hecho con su propio hijo décadas atrás. Poco a poco, el llanto de la bebé fue cesando, sus ojitos cansados cerrándose mientras el calor y el movimiento la adormecían. Solo entonces, con la criatura dormida contra su pecho, Tomás recordó el sobre. Lo había dejado sobre la mesa junto con la bolsa. Con cuidado para no despertar a la niña, estiró el brazo y tomó el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía apresurada pero elegante. «Estimado señor Guerrero, quizás no me recuerde, pero yo nunca podría olvidarlo. Soy Lucía, la esposa de su hijo Ricardo. Han pasado casi 10 años desde que me marché de Santa Rosa, con el corazón destrozado tras perder a mi amado esposo. Le prometí volver y no cumplí, algo de lo que me arrepentiré toda la vida. La pequeña que le confío es Elena, su nieta. Sí, señor Guerrero, tiene usted una nieta. Cuando me fui de Santa Rosa, llevaba en mi vientre al fruto del amor entre Ricardo y yo, pero el dolor me cegó y no fui capaz de compartirlo con usted. Decidí empezar una nueva vida lejos, intentando enterrar el pasado. Elena nació sana y hermosa, la viva imagen de su padre. Durante 9 años la he criado sola, contándole historias sobre su abuelo campesino, tan noble y trabajador. Siempre planeé volver, presentársela, permitirle formar parte de su vida, pero el tiempo pasó y la vergüenza por mi silencio solo creció. Si hoy dejo a Elena en su puerta es porque no tengo alternativa. He enfermado gravemente y los médicos no me dan esperanzas. No tengo familia ni amigos que puedan hacerse cargo de ella. Usted, don Tomás, es lo único que le queda en este mundo. En la bolsa encontrará sus documentos, algo de ropa y un pequeño álbum con fotos de estos años. Sé que pedirle que cuide de ella es demasiado, pero también sé que su corazón es grande. Elena es una niña dulce y fuerte, como su padre. Por favor, perdóneme por haberle negado todos estos años el conocer a su nieta. Si no puede o no desea hacerse cargo de ella, entenderé que la lleve al orfanato del pueblo. Solo le pido que, si lo hace, le cuente algún día sobre su padre y sobre usted, para que sepa que viene de gente buena. Con eterno arrepentimiento y gratitud, Lucía». Las manos de Tomás temblaban tanto que la carta casi cae al suelo. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas curtidas mientras contemplaba a la pequeña que dormía plácidamente en sus brazos. Su nieta. Tenía una nieta, sangre de su sangre, el legado de su hijo. «Elena», susurró, probando el nombre en sus labios. «Elena Guerrero». La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña, en el corazón de aquel viejo solitario, algo mucho más poderoso se desataba. Una tormenta de emociones, de recuerdos, de posibilidades que creía perdidas para siempre. Con delicadeza, Tomás acercó el farol para observar mejor el rostro de la niña. Ahora que la miraba con atención, podía ver claramente los rasgos de Ricardo. La misma nariz, la misma forma de las cejas. Era como si una parte de su hijo hubiera regresado a él en esta criatura inocente. «No te preocupes, pequeña», murmuró meciendo suavemente a la bebé. «Tu abuelo está aquí. Nunca más estarás sola».
La luz del amanecer se filtraba tímidamente por la ventana cuando Elena despertó con un llanto vigoroso que sobresaltó a Tomás. El viejo, que había pasado la noche en vela, contemplando a la criatura mientras repasaba mentalmente la carta una y otra vez, se incorporó con dificultad. Sus articulaciones protestaron con el movimiento brusco, recordándole que sus años no eran los más propicios para criar a un bebé. Ya, pequeña, murmuró, levantando con cuidado a la niña. Tu abuelo está aquí. Pero el llanto continuó, cada vez más fuerte, y Tomás se dio cuenta de que no tenía idea de qué hacer. En sus brazos, Elena se retorcía, su carita enrojecida por el esfuerzo, mientras él miraba a su alrededor desesperado. ¿Tendría hambre? ¿Necesitaría un cambio? Hacía tantos años que había cuidado de un bebé que los recuerdos parecían desdibujados, como fotografías antiguas que el tiempo ha decolorado. Con la niña en brazos, Tomás revisó la bolsa que Lucía había dejado junto al canasto. Dentro encontró pañales, un par de biberones, algunas latas de leche en polvo para bebés, varias mudas de ropa y, tal como mencionaba la carta, un pequeño álbum de fotos. Pero lo que llamó su atención fue un cuaderno con anotaciones detalladas, horarios de alimentación, cantidades, instrucciones para preparar el biberón, notas sobre el sueño de Elena, sus preferencias. Lucía, en su desesperación, había pensado en todo. Dios te bendiga, muchacha, susurró Tomás, agradecido por esta guía inesperada. Siguiendo las instrucciones del cuaderno, preparó un biberón para Elena. Sus manos callosas, acostumbradas a trabajos rudos en el campo, ahora luchaban por medir con precisión el polvo de leche y el agua. Cuando finalmente tuvo el biberón listo, se sentó en su vieja mecedora y ofreció el alimento a la niña, quien, tras unos momentos de confusión, comenzó a succionar con avidez. «Eso es, pequeñita, eso es», la animó Tomás, observando con fascinación cómo la expresión de Elena se transformaba. Sus pequeños puños, antes cerrados con fuerza, ahora se relajaban mientras bebía. El resto del día transcurrió en una sucesión de descubrimientos, errores y pequeñas victorias. Cambiar un pañal resultó ser una tarea casi titánica para alguien con manos toscas como las suyas, pero tras varios intentos, logró hacerlo sin que la cinta adhesiva quedara torcida. Aprendió que Elena tenía un llanto particular cuando sentía sueño, distinto al que emitía cuando tenía hambre. Y descubrió, para su sorpresa, que la niña se calmaba inmediatamente cuando la mecía suavemente, mientras le cantaba viejas canciones de cuna que creía olvidadas. Cuando el sol comenzó a ponerse, Tomás se dio cuenta de que no había salido en todo el día. Las gallinas no habían sido alimentadas, la huerta no había recibido atención, pero por primera vez en años estos detalles no le importaron. El mundo entero parecía haberse reducido a esa pequeña criatura que dormía plácidamente en el improvisado catre que había construido con un cajón de madera y mantas suaves. Mientras Elena dormía, Tomás finalmente tuvo tiempo de revisar el álbum de fotos. La primera imagen mostraba a Lucía en una cama de hospital, demacrada pero sonriente, sosteniendo a una recién nacida Elena. Las siguientes documentaban el crecimiento de la niña, sus primeros meses, su primer cumpleaños, pequeños momentos cotidianos capturados con evidente amor. En muchas fotos, Lucía aparecía junto a la niña, y Tomás notó cómo, con el paso de las páginas, el rostro de la mujer iba perdiendo vitalidad, adelgazando, mostrando signos cada vez más evidentes de enfermedad. La última fotografía, tomada aparentemente poco tiempo atrás, mostraba a Lucía en lo que parecía ser una cama de hospital, sosteniendo a Elena y mirando a la cámara con una sonrisa débil pero determinada. Al reverso, con la misma caligrafía de la carta, había una nota.
para que el abuelo Tomás conozca nuestro viaje juntas. Elena, nunca olvides que eres amada. Tomás cerró el álbum, abrumado por la emoción. Esta mujer, a quien apenas había conocido, le había confiado su tesoro más preciado. Había luchado sola durante años, enfrentando una enfermedad terminal mientras criaba a una niña, y en sus últimos momentos había pensado en el futuro de su hija, recordando al viejo suegro que había dejado atrás. «Te lo prometo, Lucía», murmuró Tomás mirando la fotografía. «Cuidaré de ella como si fuera mi propia vida». Esa noche, mientras Elena dormía, Tomás se enfrentó a la realidad de su situación. Su cabaña, que durante años había sido suficiente para un viejo solitario, ahora parecía precaria e inadecuada para criar a una niña. No tenía electricidad, solo un generador que usaba ocasionalmente. El agua la obtenía de un pozo cercano. El pueblo más cercano estaba a 5 kilómetros y su viejo camión apenas funcionaba cuando el clima era favorable. ¿Cómo podría darle a Elena la vida que merecía? ¿Quién cuidaría de ella cuando él tuviera que trabajar la tierra? Y más importante aún, ¿qué sucedería con la niña si su salud, ya mermada por la edad, empeoraba? Estos pensamientos lo atormentaron durante horas, mientras la lluvia, que había regresado con menos intensidad que la noche anterior, repiqueteaba suavemente en el techo. El llanto de Elena lo sacó de sus cavilaciones cerca de la medianoche. Rápidamente se acercó al improvisado catre y la tomó en brazos. No parecía tener hambre ni necesitar un cambio. Quizás simplemente extrañaba el calor humano, la seguridad de unos brazos que la sostuvieran. Tomás se sentó en la mecedora con la niña contra su pecho y comenzó a tararear una vieja canción que María solía cantar. Mientras lo hacía, observaba el rostro de Elena, iluminado tenuemente por la lámpara de queroseno. Había algo en sus facciones, además del parecido con Ricardo, que le resultaba familiar. Tras un momento de contemplación, se dio cuenta. Tenía los ojos de María, su abuela. Eran los mismos ojos grandes y expresivos que lo habían cautivado 6 décadas atrás, cuando ambos eran jóvenes con toda una vida por delante. «Tu abuela habría sido muy feliz de conocerte», le dijo en voz baja. «Era la mujer más buena y fuerte que he conocido. Cuando sonreía, todo el mundo sonreía con ella». Elena lo miró fijamente como si entendiera cada palabra, y luego, para sorpresa de Tomás, esbozó una pequeña sonrisa. No era un reflejo, estaba seguro, sino una verdadera sonrisa dirigida a él. Ese simple gesto disipó todas sus dudas. No importaba lo difícil que fuera, no importaba los sacrificios que tuviera que hacer. Esta niña era su familia, su sangre, su segunda oportunidad. Encontraría la manera de darle una buena vida, aunque tuviera que mover cielo y tierra para lograrlo. Al amanecer, con Elena nuevamente dormida, Tomás tomó una decisión. Necesitaría ayuda y sabía exactamente a quién recurrir. Doña Carmen, la partera del pueblo, había traído al mundo a casi todos los niños de la región durante las últimas 4 décadas. Si alguien podía aconsejarlo sobre cómo cuidar a un bebé, era ella. Con los primeros rayos del sol, Tomás alimentó a las gallinas en tiempo récord, aseguró la cabaña, envolvió cuidadosamente a Elena en mantas y la colocó en el canasto. Luego, con el canasto en una mano y un palo para apoyarse en la otra, comenzó el largo camino hacia el pueblo. Sus viejas piernas protestaban con cada paso en el camino enlodado por la tormenta, pero su determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. «Vamos a buscar ayuda, pequeña», le dijo a Elena, que lo observaba con ojos curiosos desde el canasto. «Y luego volveremos a casa y comenzaremos a hacer planes. Tenemos mucho que hacer para preparar tu nuevo hogar». Mientras avanzaba por el sendero, Tomás se dio cuenta de que, por primera vez en años,
caminaba con un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. El peso de la soledad que había cargado durante tanto tiempo se había aligerado, reemplazado por una responsabilidad nueva y vital. Ya no era simplemente un viejo esperando su final, era el abuelo de Elena, su protector, su familia. Y con cada paso que daba hacia el pueblo, sentía que también avanzaba hacia una nueva vida, inesperada pero profundamente bienvenida, como la propia Elena había sido. El camino hacia Santa Rosa nunca le había parecido tan largo a Tomás. Cada piedra, cada charco, cada ligera pendiente representaba un obstáculo que sorteaba con extrema cautela, sosteniendo el canasto donde Elena dormitaba como si transportara el más valioso de los tesoros. El sol ascendía lentamente en el horizonte, calentando su espalda encorvada, mientras avanzaba con pasos lentos pero decididos. «Ya casi llegamos, mi niña», murmuró, aunque la pequeña no pudiera entenderlo. Hablarle se había convertido en una necesidad, como si el sonido de su voz áspera pudiera protegerla de alguna manera. Santa Rosa era un pueblo modesto, una plaza central con su iglesia de piedra, el ayuntamiento, una escuela primaria, una veintena de comercios y casas de adobe y ladrillo que se extendían en calles empedradas. Todos se conocían, para bien o para mal, y la llegada de un forastero era siempre motivo de curiosidad. Pero la aparición de Tomás Guerrero, el ermitaño de la montaña, cargando lo que parecía ser un bebé, provocó una conmoción sin precedentes. Doña Mercedes, la panadera, fue la primera en verlo entrar al pueblo. Dejó caer la bandeja de pan recién horneado y salió corriendo a la calle. «¡Santo Dios! Don Tomás trae un niño», gritó, alertando a todos los que se encontraban cerca. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había formado alrededor del viejo campesino, que miraba confundido el repentino interés que despertaba. Las preguntas llovían desde todas direcciones. ¿De quién es ese bebé? ¿Dónde lo encontró? ¿Está bien la criatura? Tomás, abrumado por la atención, solo atinó a proteger el canasto con su cuerpo, como un animal que defiende a su cría. «Necesito ver a doña Carmen», dijo con firmeza, ignorando el aluvión de preguntas. «Es urgente». La multitud, respetando la autoridad moral que la partera tenía en el pueblo, abrió paso a regañadientes, aunque muchos decidieron seguirlo a una distancia prudente, demasiado curiosos para abandonar el espectáculo. La casa de doña Carmen se distinguía por las plantas medicinales que crecían en macetas de todos los tamaños en su portal. A sus 70 años, la mujer seguía siendo la persona a quien acudían todos en el pueblo, cuando los médicos del centro de salud, que solo venían 2 veces por semana, no estaban disponibles. Había traído al mundo a 3 generaciones de santarroceños y conocía cada secreto, cada dolor, cada alegría que las familias guardaban. Tomás golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria, ansioso por encontrar refugio de las miradas curiosas. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a una mujer pequeña, pero de presencia imponente, con el cabello blanco recogido en un moño apretado y ojos negros que parecían leer el alma. «Tomás Guerrero», dijo doña Carmen, con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. «El cielo debe estar cayéndose para que tú vengas al pueblo». Sus ojos se posaron en el canasto. «Y veo que traes compañía». «Necesito su ayuda, doña Carmen», respondió Tomás, con una humildad que rara vez mostraba. «Es mi nieta». La declaración provocó un murmullo colectivo entre los curiosos que se habían acercado. Doña Carmen ignoró el revuelo y con un gesto invitó a Tomás a entrar, cerrando firmemente la puerta tras ellos, dejando a la multitud especulando frenéticamente. El interior de la casa de doña Carmen olía a hierbas secas y a café recién hecho. La mujer,
Guió a Tomás hasta la cocina, un espacio acogedor con una gran mesa de madera en el centro. «Ponla aquí», indicó, despejando la mesa. «Y mientras la examino, me contarás esa historia que veo en tus ojos». Con cuidado, Tomás colocó el canasto sobre la mesa y desenvolvió a Elena, que comenzaba a despertar. La niña parpadeó ante la luz y las caras desconocidas, pero sorprendentemente no lloró, observando con ojos curiosos a la anciana que se inclinaba sobre ella. «Es preciosa», murmuró doña Carmen, examinando con manos expertas a la bebé. «Y parece bien cuidada. ¿Cuánto tiempo lleva contigo?» «2 días», respondió Tomás, y procedió a narrar los eventos de la noche de la tormenta, la carta de Lucía, el descubrimiento de su nieta y los temores que lo asaltaban sobre su capacidad para cuidar adecuadamente de la pequeña. Doña Carmen escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, mientras continuaba su examen de la niña. Cuando Tomás terminó su relato, la partera ya había cambiado a Elena, comprobado sus reflejos y tomado su temperatura. «Esta niña está perfectamente sana», declaró finalmente. «Y tú, viejo testarudo, has hecho un buen trabajo estos 2 días, pero tienes razón en estar preocupado. Criar a un bebé no es tarea fácil, menos aún para un hombre solo de tu edad». Tomás sintió que el corazón se le encogía. ¿Estaba doña Carmen sugiriendo que no era capaz de cuidar de su nieta? «Pero», continuó la mujer notando su expresión abatida, «tampoco es imposible. He visto a personas en situaciones mucho peores criar niños maravillosos. Lo que necesitas es ayuda, y para eso estamos los vecinos». La esperanza renació en el pecho de Tomás. «¿Me ayudará?» «Por supuesto que sí», respondió doña Carmen con firmeza. «Y no solo yo. Este pueblo puede ser un nido de chismosos, pero cuando alguien necesita ayuda, nadie se queda de brazos cruzados». Con eficiencia nacida de décadas de experiencia, doña Carmen elaboró un plan. Ella misma iría a la cabaña de Tomás 3 veces por semana para revisar a Elena y enseñarle todo lo necesario sobre el cuidado de un bebé. La esposa del alcalde, cuyo hijo menor acababa de cumplir 1 año, podría proporcionar ropa que ya no usaban y quizás algo de leche materna que se extraía regularmente. El maestro del pueblo tenía una cuna que su hijo ya no utilizaba. «Y lo más importante», añadió doña Carmen, «necesitarás registrar a la niña oficialmente. Con los documentos que dejó su madre debería ser suficiente, pero hay que hacer el trámite cuanto antes». Tomás asintió, abrumado por la generosidad que se desplegaba ante él. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, y menos aún de agradecimientos, pero en ese momento sintió que las palabras no serían suficientes para expresar su gratitud. «No sé cómo pagarle todo esto», dijo finalmente. Doña Carmen hizo un gesto desdeñoso con la mano. «No se trata de pagar, Tomás, se trata de vivir en comunidad. Además», añadió con una sonrisa pícara, «tus huevos y tus verduras son los mejores de la región. Estoy segura de que encontrarás la forma de agradecer a todos los que te ayuden». Mientras doña Carmen preparaba un té de hierbas y un caldo para que Tomás recuperara fuerzas antes del regreso, la noticia de la aparición de Elena Guerrero se había extendido por todo Santa Rosa como fuego en pastizal seco. Para cuando terminaron de comer, una procesión de vecinos había comenzado a llegar a la casa de la partera, cada uno trayendo algo para la bebé: ropita tejida a mano, pañales de tela, un sonajero tallado en madera, incluso un biberón nuevo. Tomás, acostumbrado a la soledad y al rechazo silencioso, no supo cómo reaccionar ante esta avalancha de generosidad. Se mantuvo en un rincón de la cocina, sosteniendo a Elena mientras los vecinos se acercaban a conocer a la pequeña, ofreciendo consejos, relatando anécdotas de sus propios hijos, prometiendo visitas y ayuda. Doña Esperanza, la esposa del alcalde, se acercó a él con una sonrisa cálida. «Don Tomás,
Mi esposo y yo hemos estado hablando. Tenemos una habitación extra en nuestra casa, aquí en el pueblo. Si le parece bien, podría quedarse allí con la niña mientras acondiciona su cabaña para hacerla más adecuada para criar a Elena. La oferta lo tomó por sorpresa. Quedarse en el pueblo significaría alejarse de su tierra, de su rutina, de todo lo que conocía. Pero también significaría mejores condiciones para Elena, acceso a ayuda inmediata, a servicios que en su cabaña eran inexistentes. Antes de que pudiera responder, doña Carmen intervino. Es una excelente idea, Tomás. Al menos hasta que hayas aprendido lo básico sobre el cuidado de la niña. Además, así podrás hacer los trámites necesarios sin tener que subir y bajar la montaña. Tomás miró a Elena, que se había quedado dormida en sus brazos, ajena al revuelo que su presencia había causado. Por ella, se dijo, haría cualquier cosa, incluso abandonar temporalmente su amada soledad. «Acepto», dijo finalmente, con voz ronca por la emoción contenida, «y agradezco a todos su ayuda». Un aplauso espontáneo recorrió la cocina, sellando de alguna manera el pacto no escrito entre el viejo campesino y el pueblo de Santa Rosa. Elena Guerrero ya no era solo la nieta de Tomás, sino una hija de la comunidad. La casa de don Aurelio y doña Esperanza Mendoza, ubicada a pocos metros de la plaza central de Santa Rosa, era una de las más imponentes del pueblo. Con sus paredes recién encaladas, sus ventanas amplias y su jardín perfectamente cuidado, contrastaba notablemente con la humilde cabaña de Tomás en la montaña. Para alguien acostumbrado a espacios reducidos y a la vida austera, la residencia del alcalde resultaba casi abrumadora. «Esta será su habitación, don Tomás», anunció doña Esperanza, abriendo una puerta que daba a un cuarto espacioso, con una cama grande, un armario de cedro y una cuna de madera tallada que habían trasladado desde la habitación de su hijo menor. «El baño está al final del pasillo y puede usar la cocina cuando guste». Tomás dejó el canasto sobre la cama y miró a su alrededor, sintiéndose como un intruso en ese ambiente tan pulcro y ordenado. Sus manos ásperas y su ropa gastada parecían fuera de lugar entre las sábanas blancas y los muebles relucientes. «Es demasiado, señora», murmuró incómodo. «No queremos molestar». «Tonterías», respondió doña Esperanza con una sonrisa cálida. «Es un placer tenerlos aquí. Además, hace tiempo que la casa está demasiado silenciosa desde que nuestro Miguelito empezó a caminar y hablar. Extrañamos el balbuceo de un bebé». Las primeras noches en casa de los Mendoza fueron difíciles para Tomás. El colchón suave le provocaba dolor de espalda, acostumbrado como estaba a su viejo catre duro. Los ruidos del pueblo, las voces de los vecinos, el ocasional motor de un automóvil lo mantenían en un estado de alerta constante. Y cada vez que Elena lloraba durante la noche, se levantaba con una mezcla de ansiedad y vergüenza, temiendo molestar a sus anfitriones. Pero lo que Tomás no sabía era que, tras esas primeras noches de llanto, doña Esperanza sonreía en su habitación, conmovida por la dedicación del viejo campesino. Lo escuchaba tararear canciones de cuna con su voz grave, lo oía hablarle a la bebé con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda, y veía cómo, día a día, aquel hombre solitario iba transformándose por el amor a su nieta. Por las mañanas, las lecciones de cuidado infantil comenzaban temprano. Doña Carmen llegaba con hierbas frescas para los baños de Elena, con pomadas para prevenir rosaduras, con consejos sobre cómo interpretar cada llanto, cada gesto. «El llanto es su lenguaje, Tomás», explicaba pacientemente la partera. «Cuando aprenda a distinguir cada tono, cada intensidad, sabrá exactamente qué necesita la niña». Y Tomás,
Aquel hombre que durante años apenas había intercambiado más de 2 frases con sus vecinos, escuchaba con atención cada palabra, hacía preguntas, practicaba una y otra vez hasta dominar cada técnica. Su determinación sorprendía incluso a doña Carmen, quien había visto a padres jóvenes con menos paciencia y dedicación. «Tienes un don natural», le dijo una mañana, mientras observaba cómo Tomás bañaba a Elena con manos gentiles pero seguras. «No todos los hombres saben cuidar así de un bebé». «Tuve un buen maestro», respondió Tomás, recordando a su propio padre, un hombre de pocas palabras pero de acciones contundentes, que nunca había considerado que cuidar de sus hijos fuera una tarea exclusiva de su esposa. La noticia de la existencia de Elena Guerrero y la historia de su llegada se había extendido no solo por Santa Rosa, sino también por los pueblos vecinos. La gente acudía a la casa de los Mendoza con regalos, con curiosidad apenas disimulada, con ganas de ser parte de aquella historia que todos consideraban extraordinaria. Tomás, acostumbrado a evitar el contacto social, se vio de pronto en el centro de la atención comunitaria. Cada visita requería explicaciones, agradecimientos, conversaciones que lo dejaban mentalmente agotado. Pero con cada interacción, con cada nuevo rostro que conocía, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Las murallas emocionales que había construido tras la muerte de María y Ricardo empezaban a resquebrajarse, permitiendo que pequeños rayos de humanidad se filtraran nuevamente en su corazón. Una tarde, mientras daba un paseo con Elena por la plaza del pueblo, se encontró conversando animadamente con don Jacobo, el carpintero, sobre la posibilidad de construir muebles adecuados para la niña cuando regresaran a la cabaña. La charla fluyó con una naturalidad que lo sorprendió y al despedirse se dio cuenta de que había hecho planes para el futuro, algo que no sucedía desde hacía años. «Mira lo que has hecho, pequeña», le susurró a Elena, quien lo observaba con ojos curiosos desde el rebozo improvisado con el que la cargaba contra su pecho. «Estás cambiando a este viejo gruñón». A mediados de la segunda semana, don Aurelio, el alcalde, regresó de la capital con noticias importantes. Los trámites para registrar oficialmente a Elena como hija de Ricardo y Lucía, y por tanto, nieta legítima de Tomás, habían sido iniciados. Sin embargo, había complicaciones. «La situación es delicada, don Tomás», explicó el alcalde en la privacidad de su estudio. «Sin un certificado de defunción de la madre, el proceso se complica. Las autoridades quieren asegurarse de que la niña no ha sido, sustraída de alguna manera». Tomás sintió que la sangre le hervía ante la insinuación. «Jamás haría algo así», exclamó indignado. «Elena es mi nieta, la hija de mi Ricardo. La carta de Lucía lo explica todo». Lo sé», lo tranquilizó don Aurelio. «Nadie que lo conozca dudaría de su palabra, pero las autoridades tienen protocolos. Necesitarán pruebas, testimonios, quizás incluso pruebas de paternidad». La idea de que pudieran cuestionar el derecho de Elena a llevar el apellido Guerrero, o peor aún, que intentaran separarla de él para llevarla a alguna institución, llenó a Tomás de un terror que no había sentido nunca. Esa noche, mientras mecía a la niña para que se durmiera, hizo una promesa silenciosa. Nadie, absolutamente nadie, lo separaría de su nieta. Al día siguiente, tomó una decisión. Con Elena envuelta cuidadosamente y asegurada contra su pecho, emprendió el camino hacia su cabaña en la montaña. Necesitaba revisar sus documentos, buscar cualquier cosa que pudiera ayudar a probar que Ricardo era el padre de Elena, que la historia de Lucía era verídica. El trayecto, que antes realizaba sin pensar, ahora le parecía lleno de peligros potenciales para la pequeña. Cada piedra en el camino, cada rama baja, cada insecto que zumbaba cerca se convertía en una amenaza. Pero Elena,
Como si sintiera la importancia de la misión, permaneció tranquila durante todo el viaje, observando con fascinación el mundo natural que la rodeaba. Al llegar a la cabaña, Tomás se sorprendió al encontrarla limpia y ordenada. Alguien, probablemente vecinos del pueblo, había estado cuidando del lugar en su ausencia. Las gallinas estaban alimentadas, la huerta regada, incluso había leña seca apilada junto a la puerta. «Parece que tenemos más amigos de los que pensaba», le comentó a Elena mientras entraba en la cabaña. La tarde la dedicó a revisar meticulosamente el viejo baúl donde guardaba los documentos familiares. Encontró el acta de nacimiento de Ricardo, fotografías del día de su boda con Lucía, cartas que su hijo le había enviado desde la capital antes de su fallecimiento. Pero el hallazgo más valioso fue un pequeño sobre que contenía mechones de cabello. Uno de María, otro de Ricardo cuando era bebé, y uno suyo propio, que su esposa había guardado en algún momento. Si era necesario hacer pruebas de parentesco, estos podrían ser útiles. Mientras organizaba los documentos, Tomás se permitió imaginar cómo sería su vida una vez que Elena estuviera oficialmente registrada como su nieta. Tendría que hacer cambios significativos en la cabaña. Necesitaría una habitación adecuada para la niña, un sistema de calefacción más seguro que el fogón, quizás incluso considerar la instalación de electricidad. Tendrían que bajar regularmente al pueblo para las revisiones médicas, para comprar suministros y, eventualmente, para que Elena asistiera a la escuela. La idea de una vida más conectada con la comunidad, que antes le habría parecido una pesadilla, ahora se presentaba como una necesidad bienvenida. Por Elena, estaba dispuesto a romper con décadas de aislamiento autoimpuesto. Al caer la tarde, con los documentos cuidadosamente guardados en un maletín de cuero desgastado, Tomás se sentó en el portal de la cabaña con Elena en brazos. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, un espectáculo que había contemplado miles de veces, pero que ahora veía con ojos nuevos. «Algún día», le dijo a la niña que lo miraba atentamente, «todo esto será tuyo, la tierra, la cabaña, las montañas. Te enseñaré a sembrar, a reconocer las plantas, a sentir el pulso de la naturaleza, pero también te llevaré a la escuela, para que aprendas todo lo que yo no pude aprender. Serás una guerrero de la montaña, pero también una mujer de mundo, como tu madre quería que fueras». Elena, como si entendiera la importancia de aquel momento, extendió su pequeña mano y agarró con fuerza uno de los dedos de Tomás. El viejo campesino sintió que el corazón se le expandía en el pecho, lleno de un amor que creía perdido para siempre. El regreso a Santa Rosa con los documentos recolectados coincidió con la llegada de un visitante inesperado al pueblo. Un automóvil negro, inusualmente elegante para aquellos caminos rurales, se detuvo frente a la casa de los Mendoza justo cuando Tomás, con Elena firmemente sujeta contra su pecho, se aproximaba por la calle principal. Del vehículo descendió un hombre de mediana edad, vestido con traje y corbata, cargando un maletín que parecía tan caro como el automóvil. «¿Don Tomás Guerrero?», preguntó el desconocido, acercándose con paso decidido. Tomás se detuvo, instintivamente protector, estrechando a Elena un poco más contra sí. «Soy yo», respondió con cautela. «Licenciado Ernesto Vega, representante legal de la Fundación Nuevo Amanecer», se presentó el hombre, extendiendo una mano que Tomás no estrechó. «Estoy aquí por el asunto de la menor Elena». La sangre de Tomás se heló en sus venas. ¿Cómo sabía este hombre sobre Elena? ¿Qué fundación era esa? ¿Qué querían con su nieta? «No sé de qué habla», respondió secamente, intentando rodear al hombre para entrar a la casa. «Por favor, don Tomás», insistió el licenciado, bloqueando sutilmente su camino. «Lucía Morales,
la madre de la niña, trabajaba para nuestra fundación. Estamos al tanto de su enfermedad y de su decisión de enviar a la pequeña con usted. Solo queremos asegurarnos de que Elena esté bien cuidada. La mención del apellido de Lucía, un detalle que no había aparecido en la carta, captó la atención de Tomás. Este hombre efectivamente sabía algo sobre la madre de Elena. ¿Conocía a Lucía?, preguntó sin bajar la guardia. Era nuestra trabajadora social en la capital, explicó el licenciado. Una mujer extraordinaria, dedicada a ayudar a familias en situación vulnerable. Cuando nos enteramos de su enfermedad, la fundación cubrió todos sus gastos médicos. Lamentablemente, falleció hace una semana. La confirmación de la muerte de Lucía, aunque esperada, golpeó a Tomás con una tristeza sorprendente. Aquella mujer, a quien apenas había conocido pero que le había devuelto una razón para vivir al confiarle a Elena, merecía ser llorada. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «¿Y qué quiere su fundación de nosotros?». El licenciado Vega miró a su alrededor, consciente de que su conversación comenzaba a atraer miradas curiosas de los vecinos. «¿Podríamos hablar en privado? Le aseguro que solo quiero lo mejor para la niña, como lo hubiera querido Lucía». En ese momento, doña Esperanza salió de la casa alarmada por los murmullos de los vecinos sobre el forastero que hablaba con don Tomás. «¿Sucede algo?», preguntó acercándose con expresión preocupada. «Este señor dice que viene de una fundación donde trabajaba la madre de Elena», explicó Tomás, sin saber exactamente cómo proceder. Doña Esperanza, con la astucia social que Tomás carecía, tomó control de la situación. «Por favor, licenciado, pase a nuestra casa. Estoy segura de que mi esposo, el alcalde don Aurelio, estará interesado en esta conversación». El ambiente en la sala de los Mendoza era tenso. Tomás, sentado en un extremo del sofá con Elena dormida en sus brazos, observaba con desconfianza al licenciado Vega, quien había desplegado varios documentos sobre la mesa de centro. Don Aurelio y doña Esperanza, sentados juntos en el sofá opuesto, mantenían una expresión neutral pero atenta. «Como les decía», continuó el licenciado, «la Fundación Nuevo Amanecer se dedica a proteger los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad. Lucía Morales era una de nuestras trabajadoras más dedicadas, y cuando nos comunicó su situación y su decisión respecto a Elena, prometimos apoyarla». «¿Y cómo pretenden apoyar ahora?», preguntó Tomás, sin ocultar su recelo. «Entendemos su preocupación, don Tomás», respondió el licenciado con un tono conciliador. «No estamos aquí para quitarle a la niña, si eso es lo que teme. Todo lo contrario. Queremos facilitar los trámites legales para que Elena quede oficialmente bajo su custodia». Tomás, que había estado preparado para defender a su nieta con uñas y dientes si fuera necesario, se desconcertó ante esta respuesta. «¿Facilitar? Así es», confirmó Vega. «Tenemos el certificado de defunción de Lucía, documentos que prueban que ella era la esposa de Ricardo Guerrero, su hijo, y una carta notariada donde ella expresaba su deseo de que la niña quedara bajo su cuidado en caso de su fallecimiento». El alcalde, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante con interés. «Esos documentos serían extremadamente útiles para el registro oficial de la niña, licenciado». «Exactamente», asintió Vega. «Además, la Fundación ofrece un subsidio mensual para cubrir las necesidades básicas de Elena: alimentos, ropa, medicamentos, educación futura. Todo registrado legalmente, por supuesto». La mente de Tomás trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar la trampa en esta oferta aparentemente generosa. «¿Y qué gana su fundación con todo esto?», preguntó finalmente. El licenciado Vega sonrió levemente, como si esperara esa pregunta. «Lucía era como familia para nosotros, don Tomás. Todos en la fundación la queríamos y respetábamos profundamente. Hacer esto por ella,
Asegurarnos de que su hija esté bien es nuestro modo de honrar su memoria. Hizo una pausa y luego añadió: además, parte de nuestra misión es mantener a las familias unidas siempre que sea posible. Lucía eligió confiarle a Elena porque usted es su familia. Nosotros respetamos esa decisión. Doña Esperanza, siempre perceptiva, notó la duda en el rostro de Tomás. Quizás el licenciado podría dejarnos los documentos para revisarlos con calma, sugirió. Y tal vez doña Carmen, nuestra partera, podría acompañarnos en la próxima conversación. Ella ha estado muy involucrada en el cuidado de Elena. Por supuesto, accedió el licenciado, recogiendo algunos papeles y dejando otros sobre la mesa. Regresaré mañana a la misma hora, si les parece bien. Mientras tanto, pueden revisar estos documentos iniciales. Y don Tomás, añadió, mirando directamente al viejo campesino, realmente me alegra ver que Elena está en buenas manos. Lucía no se equivocó al confiar en usted. Después de que el licenciado se marchara, un silencio reflexivo cayó sobre la sala. Elena, como sintiendo la tensión, comenzó a agitarse en los brazos de Tomás, quien automáticamente empezó a mecerla con suavidad. ¿Qué piensa don Aurelio?, preguntó finalmente, consciente de que el alcalde, con su experiencia en asuntos legales, tendría una perspectiva más clara. Los documentos parecen legítimos, respondió don Aurelio, que ya había comenzado a examinarlos, y ciertamente facilitarían enormemente el proceso legal, pero entiendo su cautela, don Tomás. Siempre es bueno proceder con precaución cuando se trata del bienestar de un niño. Esa noche, después de acostar a Elena en su cuna, Tomás no pudo conciliar el sueño. La visita del licenciado Vega había abierto un mundo de posibilidades, pero también de preguntas. ¿Por qué Lucía nunca mencionó la fundación en su carta? ¿Qué tipo de trabajo realizaba exactamente? ¿Podía confiar en estos desconocidos que aparecían de repente con promesas de ayuda? A la mañana siguiente, como si hubiera leído sus pensamientos, doña Carmen llegó temprano a la casa de los Mendoza, acompañada por una mujer joven que Tomás no reconoció. Don Tomás, le presento a mi sobrina Mariana, dijo la partera. Trabaja en servicios sociales en la capital. Le conté sobre la situación y vino especialmente para ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo. Mariana, una mujer de unos 30 años con expresión amable pero mirada penetrante, estrechó la mano de Tomás. Conozco la Fundación Nuevo Amanecer, explicó. Es una organización respetable, pero me gustaría revisar esos documentos antes de que tome cualquier decisión. Durante las siguientes horas, Mariana examinó meticulosamente cada papel que había dejado el licenciado Vega, haciendo anotaciones y ocasionalmente realizando llamadas telefónicas para verificar información. Tomás, mientras tanto, se ocupaba de Elena, alimentándola y cambiándola con una habilidad que ya empezaba a ser natural para él. Todo parece estar en orden, anunció finalmente Mariana. He confirmado que Lucía Morales efectivamente trabajaba para la fundación y que su última voluntad respecto a Elena está registrada legalmente. El subsidio que ofrecen es estándar en estos casos y no viene con condiciones ocultas que pudiera detectar. Tomás asintió, absorbiendo la información. Una parte de él se sentía aliviada de que la ayuda fuera legítima, pero otra parte, la más desconfiada, seguía alerta. Sin embargo, continuó Mariana, recomendaría que cuando el licenciado regrese, solicite un acuerdo por escrito que especifique claramente los términos de esta ayuda, garantizando que usted mantiene la custodia total de Elena y la autonomía para tomar decisiones sobre su crianza. Es un buen consejo, intervino don Aurelio. La claridad legal siempre es importante en estos casos. Cuando el licenciado Vega regresó esa tarde, se encontró con un escenario diferente al del día anterior.
Ya no era solo Tomás con los Mendoza, sino un pequeño comité de apoyo. Doña Carmen, con su sabiduría ancestral y su mirada escrutadora. Mariana, la sobrina de la partera, armada con conocimientos legales y una libreta llena de anotaciones. Y don Jacobo, el carpintero del pueblo, quien se había convertido en una especie de asesor informal para Tomás en cuestiones prácticas. «Veo que ha reunido a todo un equipo de apoyo, don Tomás», comentó el licenciado con una sonrisa que intentaba ser afable, pero que no lograba ocultar cierta incomodidad. «Son mi familia ahora», respondió simplemente Tomás, sorprendiéndose a sí mismo con esa declaración. «Igual que Elena». La reunión comenzó con Mariana tomando la iniciativa, solicitando información más detallada sobre la Fundación Nuevo Amanecer, sus objetivos, sus fuentes de financiamiento y específicamente la naturaleza del trabajo que Lucía realizaba allí. El licenciado Vega, aunque inicialmente desconcertado por este interrogatorio, respondió con aparente transparencia, proporcionando incluso tarjetas de presentación y folletos institucionales. «Nuestra fundación se estableció hace 15 años con fondos de cooperación internacional», explicó. «Nos dedicamos principalmente a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en la protección infantil. Lucía se unió a nosotros hace 8 años como trabajadora social y rápidamente se destacó por su compromiso y dedicación». Mariana tomaba notas meticulosamente mientras don Aurelio revisaba los nuevos documentos que el licenciado había traído. El certificado de defunción de Lucía, actas de nacimiento tanto de ella como de Ricardo debidamente apostilladas y documentos adicionales que respaldaban la legitimidad del matrimonio entre ambos. «Todo parece estar en orden desde el punto de vista legal», concedió el alcalde después de un examen exhaustivo. «Estos documentos, junto con los que ya teníamos, deberían ser suficientes para establecer oficialmente la identidad de Elena y la custodia legal de don Tomás. Sin embargo», intervino Mariana, «como discutimos esta mañana, necesitamos establecer claramente los términos de la ayuda que ofrece la Fundación. El señor Guerrero desea mantener total autonomía en la crianza de su nieta». El licenciado Vega asintió con comprensión. «Por supuesto, esa siempre ha sido la intención. Permítanme ser claro, la Fundación Nuevo Amanecer no busca interferir en la relación entre don Tomás y Elena. Nuestro único objetivo es proporcionar apoyo económico y, si lo desean, asesoramiento en temas de salud, nutrición y educación». Durante las siguientes 2 horas, bajo la atenta mirada de todos los presentes, se redactó un acuerdo que especificaba los términos exactos de la colaboración. El subsidio mensual se estableció en una cantidad que, aunque modesta para los estándares urbanos, era significativa en el contexto rural de Santa Rosa. La fundación también se comprometía a cubrir gastos médicos especiales si surgían, y a proporcionar recursos educativos a medida que Elena creciera. «También nos gustaría ofrecer algo adicional, don Tomás», añadió el licenciado cuando el acuerdo estaba casi finalizado. «Si está de acuerdo, podríamos enviar a un constructor para evaluar su cabaña y realizar las adaptaciones necesarias para que sea un entorno más adecuado para la crianza de Elena. Instalación eléctrica, un baño interior, quizás incluso agua corriente». La oferta sorprendió a Tomás. La idea de modernizar su cabaña era algo que había considerado vagamente desde la llegada de Elena, pero que parecía un sueño lejano, dadas sus limitaciones económicas. «¿Por qué harían todo esto?», preguntó, aún receloso de tanta generosidad. El licenciado Vega guardó silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Don Tomás, hay algo más que deben saber sobre Lucía», dijo finalmente. Cuando descubrió su enfermedad, estaba en medio de un proyecto importante, un estudio sobre la resiliencia familiar en comunidades rurales.
Su trabajo se centraba en cómo las familias, especialmente los ancianos, se adaptan y florecen cuando asumen inesperadamente el cuidado de niños pequeños. Hizo una pausa y continuó. Lucía siempre habló de usted con gran admiración. Nos contó sobre el hombre fuerte y digno que conoció brevemente, el padre de Ricardo, el abuelo que su hija nunca llegó a conocer. Cuando supo que su tiempo era limitado, vio en usted no solo la familia biológica de Elena, sino el ejemplo perfecto de lo que su investigación buscaba demostrar, que la edad no es barrera para el amor y el cuidado efectivo. Tomás sintió que algo se quebraba dentro de él. La idea de que Lucía lo hubiera recordado todos esos años, que hubiera hablado de él con admiración, que lo hubiera elegido no solo por ser el abuelo de Elena, sino por creer en su capacidad como cuidador, lo conmovió profundamente. El proyecto de Lucía continúa, explicó el licenciado, y si usted lo permite, nos gustaría documentar su experiencia con Elena, no como un experimento, sino como un testimonio de lo que Lucía siempre creyó, que el amor familiar trasciende las circunstancias, la edad, las limitaciones materiales. Un silencio cargado de emoción llenó la sala. Elena, que había estado durmiendo plácidamente en brazos de doña Carmen, comenzó a agitarse como si sintiera la intensidad del momento. La partera se la entregó a Tomás, quien la acunó con ternura, observando su rostro sereno. «Si esto puede ayudar a otros», dijo finalmente, con voz ronca por la emoción contenida, «entonces aceptamos, por Lucía, por su trabajo». El acuerdo se firmó esa misma tarde, con todos los presentes como testigos. Se estableció que el subsidio comenzaría de inmediato y que las mejoras en la cabaña se iniciarían en cuanto fuera posible, respetando siempre los deseos y necesidades de Tomás. «Hay una cosa más», dijo el licenciado Vega antes de marcharse. Sacó de su maletín un sobre grande y se lo entregó a Tomás. «Lucía dejó esto para usted. Pidió que se lo entregáramos personalmente una vez que hubiéramos confirmado que Elena estaba a salvo con usted». Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, y con Elena profundamente dormida en su cuna, Tomás abrió el sobre en la privacidad de su habitación. Dentro encontró una carta manuscrita de Lucía, fechada apenas unas semanas antes, y un pendrive que, según explicaba la carta, contenía videos de Elena desde su nacimiento hasta sus últimos días juntas. «Querido don Tomás», comenzaba la carta, «si está leyendo esto, significa que mi tiempo en este mundo ha terminado, pero Elena ha encontrado su camino hacia usted, su verdadero hogar. No tengo palabras suficientes para agradecerle por aceptar este regalo que también es una enorme responsabilidad. Elena es todo lo que tengo, todo lo que quedará de mí cuando me haya ido, y saber que estará con usted me da la paz que necesito en estos momentos difíciles». La carta continuaba con recuerdos de Ricardo, anécdotas de su vida juntos, detalles sobre el embarazo y el nacimiento de Elena, y cómo, a pesar de la alegría que la niña le había traído, la sombra de la culpa por haberle negado a Tomás la posibilidad de conocer a su nieta nunca la había abandonado. «Siempre planeé volver», escribía Lucía. «Cada cumpleaños de Elena, cada Navidad, cada aniversario de la muerte de Ricardo, me prometía a mí misma que tomaría a la niña y regresaría a Santa Rosa, pero el miedo, la vergüenza y finalmente la enfermedad me lo impidieron. Ahora, en mis últimos días, comprendo que algunos errores no pueden ser corregidos, solo redimidos, y en Elena, en su futuro con usted, encuentro mi redención». La carta terminaba con una petición. «Háblele de mí a Elena cuando crezca, no como una madre perfecta, sino como una mujer imperfecta que la amó con todo su corazón y que, en su último acto de amor, la llevó al lugar donde siempre debió estar, con usted, su familia verdadera».
Tomás leyó la carta una y otra vez hasta que las lágrimas le impidieron continuar. No tenía forma de ver los videos que Lucía había dejado en el pendrive. La casa de los Mendoza, aunque cómoda, no contaba con una computadora, pero el solo hecho de tenerlos, de saber que algún día podría mostrarle a Elena esos momentos con su madre, era un tesoro incalculable. Esa noche, por primera vez desde la muerte de María, Tomás lloró sin reservas. Lloró por su hijo Ricardo, a quien había perdido demasiado pronto. Lloró por Lucía, a quien apenas había conocido, pero que ahora sentía cercana a través de sus palabras. Lloró por Elena, quien crecería sin conocer a sus padres. Y lloró por sí mismo, por los años de soledad autoimpuesta, por el tiempo perdido. La primavera llegó a Santa Rosa trayendo consigo no solo el florecimiento de los campos, sino también transformaciones profundas en la vida de Tomás Guerrero. 3 semanas después de la visita del licenciado Vega, la cabaña de la montaña se había convertido en un hormiguero de actividad. Trabajadores enviados por la Fundación Nuevo Amanecer, junto con voluntarios del pueblo, trabajaban incansablemente para convertir la modesta vivienda en un hogar adecuado para Elena. Tomás observaba con una mezcla de asombro y nostalgia cómo su refugio solitario se transformaba día a día. Una habitación adicional para Elena, con ventanas amplias que dejaban entrar abundante luz. Un baño completo con agua corriente, gracias a un sistema que aprovechaba el manantial cercano. Un sistema eléctrico alimentado por paneles solares. Una cocina moderna pero que conservaba el fogón tradicional que tanto significaba para el viejo campesino. ¿Qué piensa don Tomás?, preguntó Martín, el maestro de obras, mientras recorrían juntos la cabaña casi terminada. ¿Le gusta cómo está quedando? Tomás asintió, sin palabras para expresar lo que sentía. La cabaña seguía siendo reconociblemente suya. Las paredes de adobe, las vigas de madera expuestas, la orientación hacia el valle, pero ahora era también un espacio pensado para el crecimiento y bienestar de Elena. Está perfecta, dijo finalmente. No sé cómo agradecerles a todos. Martín sonrió, comprendiendo el significado profundo tras esas simples palabras. No hay nada que agradecer, don Tomás. Lo hacemos con gusto. Además, añadió con un guiño, todos están entusiasmados con la idea de que Elena crezca aquí. Ese bebé ya se ha ganado el corazón del pueblo entero. Y era cierto. En las semanas que habían transcurrido desde su llegada, Elena se había convertido en una especie de hija adoptiva colectiva para Santa Rosa. No había día en que alguien no preguntara por ella, no trajera algún pequeño regalo hecho a mano o se ofreciera para cuidarla mientras Tomás atendía sus asuntos. La solidaridad que el viejo campesino había experimentado se extendía ahora a todo aspecto de su vida con la niña. Durante este tiempo, Tomás y Elena habían permanecido en casa de los Mendoza, pero visitaban la cabaña casi a diario para supervisar los avances. En esas visitas, Tomás aprovechaba para mostrarle a Elena su futuro hogar, hablándole como si la pequeña pudiera entender cada palabra. «Mira, Elena, esta será tu habitación», le decía, sosteniéndola en brazos mientras recorrían los espacios en construcción. «Desde tu ventana podrás ver el amanecer cada mañana, y aquí, en este jardín, plantaremos flores para que las mariposas vengan a visitarnos». Elena respondía a estas conversaciones con sonrisas cada vez más conscientes y balbuceos entusiastas que Tomás interpretaba como signos de aprobación. A sus casi 4 meses, la niña había comenzado a mostrar una personalidad definida, curiosa, alegre y con una particular fascinación por los sonidos de la naturaleza. Cada canto de pájaro, cada crujido de ramas movidas por el viento, captaba su atención inmediata. «Tiene alma de montañesa», comentó doña Carmen durante uno de los controles regulares de la niña, «como su abuelo». Estas palabras llenaron a Tomás de un orgullo inesperado.
La idea de que Elena pudiera heredar no solo los rasgos físicos de los Guerrero, sino también su conexión con la tierra y la naturaleza, le resultaba profundamente conmovedora. A medida que la renovación de la cabaña avanzaba, también lo hacía la transformación interior de Tomás. El hombre huraño y solitario iba quedando atrás, dando paso a un abuelo orgulloso que no dudaba en mostrar su afecto. Sus manos callosas, acostumbradas a la dureza del trabajo en el campo, ahora demostraban una delicadeza sorprendente al cuidar de Elena, al peinarla, al jugar con ella. Nunca pensé que vería al viejo Tomás haciendo caras graciosas para hacer reír a un bebé, comentó don Jacobo una tarde, mientras ayudaba a instalar la cuna que había fabricado especialmente para Elena. La paternidad le sienta bien. Abuelidad, corrigió Tomás con una sonrisa. Y sí, creo que me sienta bien. La cuna de don Jacobo era una obra maestra de carpintería, madera de cedro tallada a mano, con escenas de la vida en la montaña decorando los laterales, animales del bosque, árboles, estrellas y en la cabecera, el perfil de lo que todos reconocían como Tomás sosteniendo a un bebé. Es lo más hermoso que he visto jamás, dijo Tomás cuando la cuna estuvo finalmente instalada en la habitación de Elena, ya casi terminada. Viene con una promesa, respondió don Jacobo. Cuando Elena crezca y necesite una cama más grande, vendré a hacerle una igual de especial. Y luego, cuando sea una señorita, otra más. Quiero que crezca rodeada de cosas hechas con amor, como lo hacíamos en los viejos tiempos. Tomás, conmovido por el gesto, solo pudo asentir mientras estrechaba la mano de su amigo, sellando un pacto que trascendía las palabras. A principios de mayo, cuando los cerezos silvestres comenzaban a florecer en las laderas de la montaña, la cabaña estuvo finalmente lista. La mañana del traslado definitivo, una pequeña procesión partió desde la casa de los Mendoza. Tomás cargando a Elena, doña Esperanza con una canasta de provisiones, don Aurelio llevando maletas con ropa y enseres personales, y varios vecinos transportando regalos de inauguración de hogar. El camino hacia la montaña, que antes Tomás recorría en soledad, ahora resonaba con conversaciones animadas y risas. Al llegar a la cabaña, el viejo campesino se detuvo un momento antes de entrar, consciente del significado profundo de ese instante. Esta no era simplemente una mudanza, era el verdadero inicio de su vida con Elena, el comienzo de un capítulo que nunca pensó que escribiría. «Bienvenida a casa, mi niña», susurró, cruzando el umbral con la bebé en brazos. El interior de la cabaña, bañado por la luz matinal que entraba por las nuevas ventanas, parecía dar la bienvenida a sus habitantes. Los muebles simples pero funcionales, las paredes recién encaladas, los toques personales que amigos y vecinos habían añadido, cortinas bordadas, un tapete tejido a mano, plantas en macetas decoradas, todo contribuía a crear un ambiente cálido y acogedor. Esa primera noche en su hogar renovado, después de que todos los visitantes se hubieran marchado y con Elena dormida en su hermosa cuna nueva, Tomás salió al portal y se sentó en su vieja mecedora. El cielo estrellado sobre las montañas, el sonido de los grillos, el aroma de la tierra húmeda, todo era familiar y, sin embargo, todo parecía nuevo, revitalizado por la presencia de Elena en su vida. «Tenías razón, María», murmuró, mirando hacia las estrellas como solía hacer cuando hablaba con su difunta esposa. «La vida siempre encuentra el camino, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Los días siguientes establecieron una nueva rutina para Tomás y Elena. Las mañanas comenzaban temprano, con el canto de los gallos y el primer llanto hambriento de la bebé. Después del biberón y un cambio de pañal, Tomás colocaba a Elena en un portabebés improvisado que doña Carmen le había enseñado a hacer,
y juntos salían a atender a las gallinas, revisar el huerto y dar un pequeño paseo por los alrededores de la cabaña. «Mira, Elena», le decía, señalando un colibrí que libaba de las flores silvestres, o una mariposa que revoloteaba cerca, o el juego de luces y sombras que los árboles proyectaban sobre el suelo. «Todo esto es parte de nuestro mundo. Algún día te enseñaré los nombres de cada planta, de cada animal, de cada estrella en nuestro cielo». Las tardes estaban dedicadas a tareas más tranquilas. Tomás había descubierto que Elena disfrutaba enormemente cuando le leía, aunque los únicos libros que poseía eran un viejo manual de agricultura y una Biblia familiar heredada de sus padres. Poco importaba el contenido. La niña parecía fascinada por el ritmo de su voz, por la cadencia de las palabras, por la atención exclusiva de su abuelo. Este descubrimiento motivó a Tomás a pedirle a don Aurelio que, en su próximo viaje a la ciudad, le consiguiera libros adecuados para niños. Una semana después, el alcalde regresó con una pequeña colección de cuentos ilustrados, donados por la biblioteca municipal. Cuando supieron para quién eran, «El poder de Elena», bromeó don Aurelio al entregar los libros. «Está abriendo puertas que ni siquiera sabíamos que existían». Y era cierto. La presencia de la niña en la vida de Tomás había derribado muros invisibles pero poderosos, conectándolo no solo con la comunidad inmediata de Santa Rosa, sino también con un mundo más amplio que ahora veía con ojos nuevos, a través de la mirada curiosa y sin prejuicios de su nieta. El tiempo, que en la montaña parecía fluir a un ritmo diferente al del resto del mundo, marcaba ahora sus horas con los pequeños pero significativos avances de Elena. Cada sonrisa, cada gorjeo, cada nuevo gesto se convertía en un acontecimiento que Tomás registraba meticulosamente en un cuaderno que había comenzado a llevar por sugerencia de Mariana, la sobrina de doña Carmen. «Será un tesoro para Elena cuando crezca», le había dicho la joven. «Podrá leer cómo fue su vida desde el principio, a través de los ojos de quien más la ha querido». Y así, cada noche, antes de acostarse, Tomás se sentaba a la mesa de la cocina y con caligrafía lenta pero esmerada documentaba los eventos del día. Hoy Elena ha sonreído cuando le mostré una mariposa azul que se posó en el alféizar de la ventana. Esta mañana, mientras estábamos en el huerto, Elena siguió con la mirada a un pájaro que volaba entre los árboles, girando la cabeza de un lado a otro. Creo que hoy intentó agarrar mi dedo cuando se lo ofrecí durante su baño. Este diario, que había comenzado como un simple registro de desarrollo, se convirtió pronto en un espacio íntimo donde Tomás vertía también sus reflexiones, sus miedos, sus esperanzas para el futuro de su nieta. El primer hito verdaderamente significativo llegó una tarde de junio cuando Elena cumplía 5 meses. Tomás la había colocado sobre una manta en el suelo de la sala, como hacía a menudo para que practicara moverse con libertad. Estaba a pocos pasos, preparando un biberón, cuando un sonido inusual lo hizo volverse. Elena, para su asombro, se había girado completamente, pasando de estar boca arriba a boca abajo. «¡Lo has hecho!», exclamó Tomás, dejando el biberón a medio preparar para arrodillarse junto a la niña. «Te has dado la vuelta tú solita». Elena, como entendiendo la magnitud de su logro, emitió un gorjeo triunfal y comenzó a mover sus bracitos y piernas con renovado entusiasmo. Tomás, incapaz de contener su emoción, la tomó en brazos y comenzó a bailar por la sala, cantando una vieja canción que no sabía que recordaba. Este pequeño triunfo fue solo el primero de muchos. En las semanas siguientes, Elena demostró ser una niña inquieta y decidida. Pronto aprendió a mantenerse sentada con apoyo, a agarrar objetos con creciente precisión, a emitir sonidos cada vez más complejos que a veces parecían querer imitar las palabras de Tomás.
Cada avance era celebrado no solo por el orgulloso abuelo, sino por toda la comunidad de Santa Rosa, que seguía de cerca el desarrollo de su niña. Las visitas a la cabaña se habían vuelto frecuentes. Doña Carmen venía regularmente para los controles de salud. Doña Esperanza aparecía con ropita nueva que cosía especialmente para Elena. Don Jacobo traía juguetes de madera tallados por sus propias manos. Incluso el licenciado Vega, que había prometido visitas trimestrales para verificar que todo marchara bien con el subsidio de la fundación, parecía haber desarrollado un genuino afecto por la pequeña. Un día de julio, cuando el calor del verano invitaba a buscar la sombra de los árboles, Tomás decidió llevar a Elena a conocer un lugar especial. Era un claro en el bosque, a unos 20 minutos de caminata desde la cabaña, donde un pequeño arroyo formaba una poza cristalina antes de continuar su descenso por la montaña. Había sido el lugar favorito de Ricardo cuando era niño, y antes de él, el rincón preferido de María para recolectar hierbas medicinales. «Quiero mostrarte algo, pequeña», le dijo a Elena mientras la aseguraba en el portabebés. «Un lugar que pertenece a nuestra familia desde hace generaciones». El camino hacia el claro estaba más cubierto de vegetación de lo que recordaba, señal de los años que habían pasado desde la última vez que lo transitó. Con cuidado, apartando ramas y sorteando piedras, Tomás avanzó siguiendo el sonido del agua que se hacía cada vez más fuerte. Al llegar al claro, una emoción inesperada lo embargó. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. La poza de agua clara reflejando el cielo, los sauces inclinándose sobre la orilla, las flores silvestres salpicando de colores el suelo. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si en cualquier momento pudiera escuchar la risa de Ricardo chapoteando en el agua o ver a María recogiendo menta silvestre junto al arroyo. «Este era el lugar favorito de tu papá», le dijo a Elena, sentándose en una roca plana junto a la poza. «Aquí aprendió a nadar, a pescar, a reconocer las huellas de los animales, y algún día tú también harás todas esas cosas». Elena, fascinada por el nuevo entorno, extendía sus manitas hacia el agua que brillaba bajo el sol, emitiendo sonidos de evidente placer. Tomás la sostuvo con firmeza, mientras le permitía tocar la superficie fresca del agua, riendo ante su expresión de sorpresa cuando algunas gotas salpicaron su rostro. «Te gusta el agua, ¿verdad? Igual que tu papá». Él podía pasar horas aquí, incluso cuando el agua estaba tan fría que le ponía los labios azules. «Tu abuela siempre se preocupaba de que pescara un resfriado, pero tu papá decía que el agua de la montaña era medicina, no enfermedad». Mientras hablaba, algo captó su atención. Talladas en el tronco de un viejo roble cercano, casi ocultas por el musgo pero aún visibles, estaban las iniciales. R.G. Ricardo Guerrero. Tomás recordó el día en que su hijo, con apenas 12 años, había insistido en dejar su marca en aquel lugar que consideraba mágico. «Mira, Elena», dijo, acercándose al árbol con la niña en brazos. «Tu papá estuvo aquí. Dejó su nombre para que nunca lo olvidáramos». Con dedos temblorosos, Tomás limpió el musgo que parcialmente cubría las iniciales. Luego, siguiendo un impulso que no pudo explicar, sacó la navaja que siempre llevaba consigo y, junto a las iniciales de Ricardo, talló cuidadosamente. «E.G. Elena Guerrero. Ahora tú también formas parte de este lugar», murmuró, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. «Como debe ser». Esa visita al claro del arroyo marcó el inicio de una nueva tradición. Cada vez que el clima lo permitía, Tomás llevaba a Elena a aquel rincón especial de la montaña. A veces simplemente se sentaban juntos a la orilla del agua, escuchando los sonidos del bosque. Otras veces, Tomás aprovechaba para enseñarle a su nieta los nombres de plantas y animales, continuando así la educación natural que él mismo
había recibido de su padre y que había transmitido a Ricardo. Con la llegada de agosto, Elena comenzó a mostrar signos de estar preparándose para otro gran hito. Sus primeros dientes estaban a punto de aparecer. Las noches, que hasta entonces habían establecido un patrón relativamente predecible, se volvieron nuevamente desafiantes. La niña se despertaba con frecuencia, claramente incómoda, mordisqueando todo lo que caía en sus manos y llorando cuando nada aliviaba su malestar. «Es normal», le aseguró doña Carmen durante una de sus visitas. «Todos los bebés pasan por esto, prueba con esto». La partera le entregó un pequeño objeto de madera pulida, con forma de media luna. «Es un mordedor. Lo hacemos con madera de sauce, que tiene propiedades calmantes. Mi abuela los hacía, y su abuela antes que ella. Generaciones de bebés de Santa Rosa han aliviado sus encías con ellos». El mordedor resultó ser un éxito. Elena lo aceptó de inmediato, y aunque no eliminó completamente su incomodidad, ciertamente la redujo. Tomás, agradecido por este pequeño respiro, añadió el objeto a la creciente lista de salvavidas que la comunidad le había proporcionado. A medida que el verano avanzaba hacia su fin, Tomás comenzó a notar cambios en sí mismo que iban más allá de su nueva rutina como cuidador. Su cuerpo, que durante años había cargado el peso de la soledad y el duelo como una manta pesada, parecía haberse aligerado. Las dolencias que antes consideraba parte inevitable del envejecimiento, el dolor en las rodillas cada mañana, la rigidez en la espalda, el cansancio constante, habían disminuido notablemente. Incluso doña Carmen lo había notado durante su última visita. «Te veo más joven, Tomás», le había dicho con una sonrisa perspicaz. «Tus ojos tienen luz otra vez». «Es Elena», había respondido él simplemente. «Me mantiene en movimiento». Pero era más que actividad física, era propósito, era alegría, era la sensación de ser necesario para alguien, de tener una razón para levantarse cada mañana con energía renovada. Elena no solo había traído vida nueva a la cabaña, sino que había revitalizado al propio Tomás de maneras que ni él mismo había anticipado. Septiembre trajo consigo las primeras lluvias del otoño y un aniversario especial. Elena cumplía 6 meses desde su llegada a la vida de Tomás. 6 meses que habían transformado la existencia del viejo campesino de maneras que jamás hubiera imaginado. Para celebrar la ocasión, Tomás decidió organizar una pequeña reunión en la cabaña, invitando a quienes consideraba ya parte fundamental de la familia que había construido alrededor de Elena. «No es necesario que traigas nada», le dijo a doña Carmen cuando la invitó. «Solo quiero compartir este día con las personas que han hecho posible que Elena y yo estemos bien». Pero por supuesto, nadie llegó con las manos vacías. Doña Carmen trajo un pastel de manzana, receta de su abuela. Los Mendoza aparecieron con una canasta repleta de frutas de temporada. Don Jacobo había tallado una pequeña mecedora a escala de Elena, perfecta para cuando comenzara a sentarse sola con más seguridad. Incluso el licenciado Vega, que coincidentemente estaba en Santa Rosa para su visita trimestral, se presentó con un álbum de fotografías especialmente diseñado para documentar el crecimiento de Elena. La cabaña, que durante décadas había conocido solo el silencio y la soledad, resonaba ahora con conversaciones animadas, risas y el gorjeo emocionado de Elena, quien, sentada en el regazo de Tomás, observaba con ojos brillantes a todos los visitantes. «Nunca la había visto tan estimulada», comentó doña Esperanza, observando cómo Elena seguía con la mirada cada movimiento, cada nueva voz. «Se nota que disfruta de la compañía, igual que su abuelo, por lo que veo», añadió don Aurelio con una sonrisa cómplice. «Nunca pensé que vería a Tomás Guerrero disfrutando de una reunión social en su propia casa». Era cierto.
El Tomás de antes habría encontrado insoportable tanta gente, tanta charla, tanta actividad en su espacio privado, pero el Tomás de ahora, el abuelo de Elena, descubría que la presencia de estas personas, lejos de agotarlo, lo llenaba de una energía que creía perdida. La celebración, aunque sencilla, se extendió hasta el atardecer. Cuando los últimos rayos del sol comenzaban a desaparecer tras las montañas, los invitados se prepararon para partir, conscientes del largo camino de regreso al pueblo. «Ha sido una tarde maravillosa, don Tomás», dijo el licenciado Vega al despedirse. «Me alegra ver que usted y Elena están prosperando juntos. La fundación estará complacida con mi informe». Tomás, que antes habría sentido aprensión ante la idea de ser evaluado, ahora recibió el comentario con tranquilidad. La Fundación Nuevo Amanecer había cumplido todas sus promesas. El subsidio llegaba puntualmente. Las mejoras en la cabaña habían sido realizadas con respeto a sus deseos, y las visitas del licenciado Vega, lejos de ser intrusivas, se habían convertido en encuentros cordiales donde el principal tema era siempre el bienestar de Elena. Cuando finalmente se quedaron solos, Tomás llevó a Elena al portal para contemplar juntos el crepúsculo, una rutina que habían establecido en los últimos meses. La niña, aunque evidentemente cansada por la excitación del día, se mantenía alerta en brazos de su abuelo, sus ojos fijos en el cielo que se oscurecía gradualmente. «Ha sido un buen día, ¿verdad, pequeña?», murmuró Tomás, meciendo suavemente a Elena. «Todos te quieren tanto como yo». «Bueno, casi tanto», corrigió con una sonrisa. Mientras observaban juntos cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el firmamento, Tomás reflexionó sobre el camino recorrido y los desafíos que aún tenían por delante. Elena estaba creciendo rápidamente y con cada nuevo desarrollo surgían nuevas preocupaciones. Pronto comenzaría a gatear, luego a caminar y la cabaña, aunque ahora más segura que antes, presentaría nuevos peligros. Y más adelante vendrían las preguntas sobre sus padres, sobre su historia, sobre la vida misma. «Estaremos preparados», susurró, como haciendo una promesa tanto a Elena como a sí mismo. «Paso a paso, día a día, aprenderemos juntos». Esa noche, después de acostar a Elena, Tomás hizo una entrada especialmente larga en su diario. «Hoy celebramos 6 meses juntos, 6 meses que han cambiado todo. Cuando pienso en el hombre que era antes de tu llegada, apenas lo reconozco. Vivía, pero no estaba vivo. Respiraba, pero no sentía. Existía, pero sin propósito. Tú, mi pequeña Elena, con tus manitas diminutas y tus ojos curiosos, has tocado partes de mi corazón que creía muertas para siempre. Me has enseñado que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que el amor puede florecer incluso en el invierno de la vida. Hoy, mientras te observaba rodeada de personas que te adoran, sentí un orgullo que no puedo describir con palabras. Eres una guerrero, llevas nuestra sangre, pero también eres algo completamente nuevo, un comienzo fresco, una promesa de futuro. No sé cuántos años me quedan en este mundo. A mi edad, cada día es un regalo que no se da por sentado, pero te prometo esto. Cada día que tengas será dedicado a asegurarme de que crezcas fuerte, segura y amada. Y cuando ya no esté físicamente contigo, seguiré viviendo en las lecciones que te habré enseñado, en los recuerdos que habremos creado juntos, en la fuerza que habrás heredado de nuestra familia. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Tu madre, que hizo el sacrificio final para asegurar tu bienestar, descansaría en paz, sabiendo que estás floreciendo. Y tu abuela María, desde donde esté, seguramente sonríe cada vez que te mira. 6 meses, mi Elena, y toda una vida por delante. Con la llegada de octubre, las mañanas se volvieron más frías y las tardes más cortas. Tomás adaptó su rutina al cambio de estación,
asegurándose de que la cabaña estuviera siempre cálida y acogedora para Elena, la niña, que ahora mostraba una personalidad cada vez más definida. Parecía disfrutar especialmente de estos días de otoño. Sus ojos seguían con fascinación las hojas multicolores que caían de los árboles y sus manitas intentaban atrapar los rayos de sol que, más oblicuos ahora, creaban patrones cambiantes en el suelo de la sala. Un día particularmente frío, mientras Tomás alimentaba el fogón para mantener la cabaña caliente, notó que Elena, acostada sobre su manta en el suelo, hacía algo inusual. En lugar de simplemente girar de un lado a otro como había estado haciendo durante semanas, la niña ahora se apoyaba en sus manitas y rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si intentara impulsarse. «¿Qué estás tramando, pequeña traviesa?», preguntó Tomás, arrodillándose junto a ella para observar mejor. Para su asombro, Elena, con una expresión de determinación que le recordó dolorosamente a Ricardo, comenzó a avanzar. No era propiamente gatear aún, sino más bien un arrastre torpe pero efectivo, impulsándose con los brazos mientras sus piernas aún no coordinaban del todo. Pero el resultado era innegable. Elena se estaba moviendo por sí misma, dirigiéndose con propósito hacia un sonajero colorido que había quedado fuera de su alcance. «¡Lo estás haciendo!», exclamó Tomás conteniendo el impulso de ayudarla. «Estás gateando, mi niña». Elena, estimulada por el entusiasmo en la voz de su abuelo, redobló sus esfuerzos, avanzando con más decisión hasta alcanzar finalmente el juguete. Una vez conseguido su objetivo, se dejó caer sobre su pancita, exhausta, pero visiblemente satisfecha, agitando el sonajero triunfalmente. Tomás, incapaz de contener su emoción, tomó a Elena en brazos y comenzó a bailar por la sala, cantando una improvisada canción de celebración. La niña, contagiada por la alegría de su abuelo, reía a carcajadas, un sonido que para Tomás era la música más hermosa del mundo. Este primer intento de movilidad independiente marcó el inicio de una nueva etapa, tanto para Elena como para Tomás. En los días siguientes, la niña perfeccionó rápidamente su técnica, pasando del arrastre inicial a un gateo más tradicional y eficiente. La cabaña, que Tomás creía haber adaptado adecuadamente para un bebé, reveló de pronto innumerables riesgos potenciales para una pequeña exploradora determinada a descubrir cada rincón. «Nunca pensé que tendría que preocuparme por esto a mi edad», comentó a doña Carmen durante su siguiente visita, después de que Elena intentara alcanzar por tercera vez una maceta que Tomás había colocado estratégicamente fuera de su alcance. «Es como si de repente todo en la casa se hubiera vuelto peligroso». «Bienvenido a la paternidad, Tomás», rió la partera, observando cómo Elena avanzaba decidida hacia la cocina, solo para ser interceptada por su abuelo. «Los niños tienen un talento especial para encontrar precisamente aquello que no deben tocar». Los días acortaban mientras noviembre se abría paso con vientos fríos y ocasionales nevadas ligeras que transformaban el paisaje montañoso. Para Tomás, cada amanecer traía nuevos descubrimientos, nuevos desafíos y nuevas alegrías. Elena, quien ahora gateaba con asombrosa velocidad y destreza, comenzaba también a intentar ponerse de pie, agarrándose de muebles, de las piernas de su abuelo, de cualquier superficie estable que encontrara. «Eres impaciente como tu padre», le decía Tomás mientras sostenía sus manitas, permitiéndole practicar el equilibrio. Él también quería correr antes de saber caminar. A sus 8 meses, Elena había desarrollado una personalidad tan vibrante que a veces Tomás se preguntaba cómo había podido existir sin esa presencia luminosa en su vida. La niña tenía sus preferencias claramente definidas. Adoraba los sonidos del exterior, el canto de los pájaros,
el susurro del viento entre los árboles, incluso el repiqueteo de la lluvia en el techo. Prefería los alimentos con sabores fuertes, especialmente las papillas de frutas que Tomás preparaba frente a ella, explicándole cada paso como si estuviera instruyendo a un aprendiz, y sobre todo, amaba las historias que su abuelo le contaba cada noche, relatos de la montaña, de los animales que la habitaban, de la familia Guerrero y sus tradiciones. Una de las mayores sorpresas para Tomás fue descubrir que Elena había comenzado a emitir sonidos que, aunque lejos de ser palabras reconocibles, claramente intentaban imitar las suyas. Ba, 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 se había convertido en su forma de llamarlo, y Tomás respondía cada vez como si fuera la conversación más importante del mundo. «Sí, mi niña, tu abuelo está aquí», decía, arrodillándose para quedar a su altura. «Siempre estaré aquí para ti». El invierno llegó con toda su fuerza en diciembre, cubriendo las montañas con un manto blanco que hacía que las visitas al pueblo se volvieran más esporádicas. Pero esto, lejos de aislarlos, intensificó la conexión entre Tomás y Elena. Los días transcurrían en una burbuja cálida de cuidados y descubrimientos compartidos, mientras afuera el mundo dormitaba bajo la nieve. Durante una de esas tardes de invierno, sentados frente al fogón mientras una tormenta rugía afuera, Tomás se encontró hablándole a Elena sobre María, su abuela. «Ella habría estado tan feliz de conocerte», le dijo, mostrándole una fotografía antigua que guardaba como un tesoro. «Era la mujer más fuerte y cariñosa que he conocido. Tenía unos ojos exactamente como los tuyos, profundos y llenos de vida». Elena, sentada en su regazo, tocaba la fotografía con sus deditos, como si intentara conectar con esa mujer que le sonreía desde el pasado. «Tu abuela María sabía todo sobre las plantas de estas montañas», continuó Tomás. «Conocía cuáles curaban, cuáles alimentaban, cuáles eran solo para admirar su belleza. Cuando llegue la primavera, te mostraré todas las que pueda. Así, aunque ella no esté físicamente con nosotros, una parte de su sabiduría vivirá en ti». Estas conversaciones, que habían comenzado como un monólogo de Tomás hacia una bebé que apenas comprendía, se habían convertido en algo terapéutico para el viejo campesino. A través de Elena había encontrado una forma de reconectar con su pasado, de mantener vivas las memorias de quienes ya no estaban y de sanar viejas heridas que el tiempo y la soledad habían dejado abiertas. La víspera de Navidad trajo una invitación especial. Don Aurelio y doña Esperanza querían que Tomás y Elena celebraran con ellos en el pueblo. Aunque inicialmente reticente a abandonar la cabaña en esas fechas tan cargadas de recuerdos, Tomás finalmente aceptó, reconociendo que esta sería la primera Navidad de Elena y que merecía ser celebrada con toda la alegría posible. El salón principal de la casa de los Mendoza estaba decorado con guirnaldas, luces y un árbol de Navidad que llegaba casi hasta el techo. Elena, vestida con un pequeño conjunto rojo que doña Esperanza había confeccionado especialmente para ella, observaba todo con ojos enormes, claramente fascinada por los colores, las luces y el ambiente festivo. «Nunca había visto a un bebé tan cautivado por la Navidad», comentó don Jacobo, quien también había sido invitado junto con otros amigos cercanos. «Es como si entendiera perfectamente lo que estamos celebrando». La cena fue abundante y deliciosa, llena de platos tradicionales que Tomás no había probado en años. Pero lo más significativo para él fue ver cómo Elena era incluida en cada aspecto de la celebración. Todos se turnaban para tenerla en brazos, para mostrarle los adornos del árbol, para cantarle villancicos que la hacían sonreír y agitar sus bracitos con entusiasmo. Cuando llegó el momento de los regalos, Tomás se sintió momentáneamente avergonzado. Su situación económica, aunque mejorada gracias al subsidio de la fundación,
seguía siendo modesta, y los obsequios que había traído eran simples: mermeladas caseras, algunas verduras de su huerta de invierno, pequeñas tallas de madera que había aprendido a hacer en sus ratos libres. «Son perfectos», aseguró doña Esperanza al recibir su frasco de mermelada de mora, elaborada según una receta que María le había enseñado décadas atrás. «Los mejores regalos son los que vienen del corazón y de las manos de quien los ofrece». Para Elena, todos habían traído algún presente: ropita nueva, juguetes educativos, libros ilustrados, pero el regalo que más conmovió a Tomás vino del propio don Aurelio, un pequeño medallón de plata con la fotografía de Ricardo y Lucía en su interior. «Para que siempre lleve a sus padres cerca del corazón», dijo el alcalde al entregárselo, «y para que nunca olvide de dónde viene». Esa noche, de regreso en la cabaña con Elena profundamente dormida en su cuna, rodeada de sus nuevos juguetes, Tomás se permitió un momento de reflexión. Hacía exactamente un año había estado sentado en esa misma sala, solo, convencido de que la soledad sería su única compañía hasta el final de sus días. Ahora, la cabaña rebosaba de vida, de propósito, de futuro. «Gracias», murmuró, sin saber exactamente a quién dirigía esa gratitud. A Lucía, por confiarle a Elena, a Ricardo y María, cuyas presencias sentía más cercanas ahora que nunca, al destino, a Dios, a la vida misma que había decidido darle esta segunda oportunidad cuando menos la esperaba. El nuevo año llegó con un hito largamente anticipado. Elena, quien había estado practicando con determinación, dio sus primeros pasos independientes el 15 de enero. Fue un momento tan trascendental que Tomás inmediatamente cargó a la niña en el camión y condujo hasta el pueblo para compartir la noticia con todos. «Elena ha caminado», anunció a cualquiera que quisiera escucharlo, su rostro iluminado por un orgullo que no intentaba disimular. 3 pasos completos, sola, desde la mesa hasta el sofá. La noticia fue celebrada como si se tratara de un logro extraordinario, lo cual para Tomás y para todos los que habían seguido el desarrollo de Elena, ciertamente lo era. Doña Carmen declaró que la niña mostraba un desarrollo excepcional para su edad, algo que confirmó el médico durante su visita mensual al pueblo. «Es el ambiente», aseguró el doctor después de examinar a Elena. «Esta niña crece rodeada de amor, estímulos adecuados y naturaleza. No me sorprende que esté prosperando». Con la primavera, llegó el primer aniversario de la llegada de Elena a la vida de Tomás. La ocasión merecía una celebración especial, y esta vez fue el propio Tomás quien organizó una fiesta en toda regla. La cabaña y sus alrededores fueron decorados con flores silvestres. Doña Esperanza y otras mujeres del pueblo prepararon un festín que incluía todos los platos favoritos de los invitados. Don Jacobo y sus hijos construyeron mesas y bancos adicionales para acomodar a todos. La Fundación Nuevo Amanecer, representada por el licenciado Vega y 2 colaboradores más, trajo como regalo una sorpresa especial: una computadora portátil con conexión a internet satelital para que Tomás pudiera finalmente ver los videos que Lucía había dejado en el pendrive y para que Elena, a medida que creciera, tuviera acceso a recursos educativos sin necesidad de desplazarse al pueblo. Además, explicó el licenciado, esto les permitirá participar en el proyecto de documentación que mencionamos cuando nos conocimos. Muchas familias en situaciones similares podrían beneficiarse de su experiencia. La fiesta fue un éxito rotundo. Elena, que ahora caminaba con mayor seguridad y comenzaba a pronunciar palabras reconocibles como agua, pan y, por supuesto, abuelo, que sonaba más como vuelo, fue el centro de atención, cautivando a todos con su personalidad vivaz y su sonrisa contagiosa. Al caer la tarde,
Cuando los invitados comenzaban a despedirse, Tomás tomó a Elena en brazos y la llevó hasta el viejo árbol junto a la cabaña, donde años atrás había colgado un columpio para Ricardo. Don Jacobo, anticipándose a sus deseos, ya había instalado uno nuevo, más pequeño y seguro, adecuado para Elena. «Este es el columpio de los Guerrero», le dijo a la niña, mientras la sentaba con cuidado en la tabla de madera pulida. «Tu papá se columpiaba aquí cuando tenía tu edad, y ahora es tu turno». Con movimientos suaves, comenzó a empujar el columpio, observando cómo el rostro de Elena se iluminaba con cada vaivén, cómo sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. En ese momento perfecto, con el sol poniente tiñendo de dorado las montañas que habían sido hogar de los Guerrero por generaciones, Tomás sintió una certeza profunda. No importaba cuántos años le quedaran, había cumplido ya el propósito más importante de su vida. Había recibido un regalo inesperado en la forma de una pequeña vida que dependía de él, y había respondido con todo el amor del que era capaz. Elena Guerrero crecería conociendo sus raíces, amando la tierra que la vio nacer, rodeada de una comunidad que la valoraba y protegía. Y cuando algún día Tomás ya no estuviera, su legado continuaría a través de ella, no solo en sus gestos, en su determinación o en el color de sus ojos, sino en los valores que le habría inculcado, en las historias que le habría contado, en el amor que le habría demostrado cada día. El viejo campesino que una noche tormentosa había recibido un bebé en brazos junto con una carta que cambió su mundo, ahora miraba hacia el futuro con esperanza y gratitud. La vida, en su infinita sabiduría, le había dado una segunda oportunidad cuando menos la esperaba, demostrando que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para sanar, para amar, para convertirse en la mejor versión de uno mismo. Y mientras Elena reía, columpiándose bajo el cielo infinito de la montaña, Tomás supo que no cambiaría nada de su historia, ni siquiera los años de soledad y dolor, porque todo había conducido a este momento, a esta niña, a esta nueva vida que ahora compartían.